Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a iSalud por dejarme este espacio en el que estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Sé que son las dos y a veces es complicado, pero bueno, seguro que como dice Javier, hemos venido con muchísimas ganas de hacer cambios, ¿no? Que suele pasar en septiembre, suele pasar en enero. Así que bueno, vamos a ver hoy cómo podemos incorporar unos hábitos de manera eficiente. Y de manera eficiente se trata de un viaje, se trata de una aventura. Así que, como aventureros del cambio, os doy la bienvenida y dejarme que comience haciendo una primera pregunta reflexiva, que ya he adelantado un poquito, he hecho un poquito de spoiler al principio, y es ¿cuándo creéis que nos planteamos un cambio de hábitos? Bueno, pues generalmente ocurre en diferentes situaciones o momentos en los que sentimos que necesitamos o tenemos un deseo de hacer algo nuevo, ¿no? Y os invito a pensar en el último planteamiento de cambio que habéis tenido y si queréis compartirlo por el chat, pues fantástico, ¿no? Y así, de alguna forma, aunque seamos muchos y este formato es menos interactivo, pero con el chat podemos interaccionar entre todos, ¿vale? Entonces, em, ¿cuándo creéis? Pues mirad, hay varios momentos, ¿no? Primero, cuando tengo un deseo de mejora personal, cuando sentimos pues que tenemos algunos hábitos en este momento que no están alineados o con nuestros objetivos o con nuestros valores o con nuestro bienestar. Entonces surge en nosotros ese deseo de sentirnos mejor y de hacer ese cambio. Pero también en algunos eventos significativos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos cambios importantes como un cambio en un nuevo trabajo, en una relación de pareja, cuando nos convertimos en padres o en madres, ¿no? Cuando tenemos un traslado. Bueno, pues al final todo esto nos hace reflexionar sobre qué hábitos tenemos que modificar o qué hábitos tenemos que mantener, ¿no? Y también puede ser cuando este es el que menos nos gusta, ¿verdad? Pero cuando hay consecuencias negativas, cuando tenemos una situación negativa, cuando los hábitos que tenemos en ese momento nos están causando un problema o esas consecuencias negativas, ya bien sea en la salud, en las relaciones, en las finanzas o en cualquier otro aspecto, ¿no? Y esto suele ser un punto bastante importante de inflexión para buscar ese cambio. También uno que me gusta especialmente es por inspiración, ¿no? Influencia externa. Muchas veces vemos el éxito en otras personas que han logrado cambiar algo que nosotros queremos cambiar, o leemos un libro, o leemos un artículo o un documental del tema. Todo eso nos va inspirando y va labrando el camino hacia esa decisión de cambio. Y todo esto, cualquiera de estas cuatro, nos debería de llevar a una reflexión personal en las que nos tomamos un momento para reflexionar sobre nuestra vida, sobre qué patrones tenemos, sobre cómo nos comportamos y nos damos cuenta de que hay cambios que queremos hacer, ¿no? Para sentirnos mejor. Entonces, partir de la base de que cada persona somos únicas y por tanto las motivaciones para cambiar un hábito pueden variar significativamente. Lo importante para que tengamos éxito es identificar ese momento adecuado y qué motivación interna tenemos para iniciar ese proceso, ¿no? Y tener esa fuerza, esa constancia para mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Que es lo complicado. Y esto a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que suele suceder? Uno de los momentos trending topic del cambio de hábitos, ¿cuándo es? En el nuevo año, ¿verdad? Mirad, hay un estudio que se realizó en una universidad de Pensilvania que nos dice que el 23% de las personas que se había hecho una nueva intención, ¿no? En el nuevo año, se había olvidado a la semana, el 23%. Pero es que al mes se ha olvidado el 45% y a los 6 meses el 60%. Y 2 años después tan solo mantienen ese propósito el 19%, el 81% se ha olvidado. ¿Y qué ocurre con los hábitos? ¿Cómo es ese ciclo de vida
una vez que yo decido cambiarlo? Pues por lo general, cuando nosotros nos planteamos un cambio de hábitos, por lo general lo que ocurre es algo parecido a esto, ¿vale? Tomo la decisión del cambio y creo que voy como un cohete al objetivo que me he propuesto. ¿Sí? ¿Os suena esto? ¿Pero es esta la realidad? Yo creo que no. La realidad puede ser mucho más parecido a esto, ¿verdad? Que tomo la decisión del cambio y es un camino en zigzag, con vaivenes, que nos puede desmotivar. Si lo ponemos con un viaje, ¿no? que podemos hacer por el cambio, al final, ¿qué está ocurriendo? Una etapa que la ciencia más o menos la pone en 2 años, ¿vale? Desde que yo no me quiero dar cuenta de que necesito un cambio, luego me doy cuenta de que necesito cambiar, tomo la decisión de ese cambio y busco cómo el formato, el conocimiento, cómo hacer ese cambio y comienzo con ese cambio. Eso puede durar hasta dos años y hay gente que ni siquiera da el paso. Entonces, comienzo a tener resultados. Yo comienzo a tener resultados y estoy súper motivado, súper contento porque estoy viendo que ese cambio me está beneficiando. Y de repente me estanco y hay una bajada. Hay una bajada de energía, hay una bajada de emoción. Bueno, y esto me quedo allí, me estanco en mis resultados, pero me quedo allí. Y tengo un primer tropiezo. Tengo un primer tropiezo, pero bueno, de ahí hago tripas corazón y retomo, ¿verdad? Retomo, digo, no pasa nada, esto no lo he hecho como yo quería, pero voy a retomarlo. Ah, y tengo otro segundo tropiezo y vuelvo a retomar. Y tengo otro tropiezo y aquí, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que abandono. ¿Os suena? Dejadme que os cuente una metáfora, porque esto ocurre cuando muchas veces no estamos haciendo ese planteamiento ganador, no hemos reflexionado lo suficiente como para adaptarme a ese cambio, a lo que necesita o a tener una estrategia o tener una estrategia que no es adecuada. Así que os voy a contar una metáfora con el árbol de la vida. Imaginaros que somos un árbol, este es el árbol de la vida, y los resultados que perseguimos son los frutos. En este caso, manzanas, ¿vale? Ese árbol donde nos fijamos en esos resultados, donde queremos que esos resultados sean grandes, sean rojos, brillantes, y nos obsesionamos. Y ahí es donde me he quedado, donde decía, vale, pues cuando yo estoy hablando de bajar peso, esos resultados para mí son los kilos. Si estoy hablando de hacer una carrera, esos resultados son las marcas. Y si estoy hablando de descansar mejor, esos resultados son las horas. Y nos obsesionamos con el resultado. Entonces, ¿qué creéis que pasa cuando nos obsesionamos con ese resultado? Que si no lo alcanzamos, lo que nos sentimos es frustrados. ¿Y cuál es ese verdadero problema? El verdadero problema de centrarnos en los resultados. Pues os pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros que yo quiero dar una fiesta para 50 personas al aire libre en octubre. ¿Qué me va a obsesionar? Por supuesto, el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo va a hacer? Pero el tiempo es algo que yo no puedo controlar. No lo puedo controlar, igual que no puedo controlar que mis manzanas sean muchas, sean grandes, sean rojas, sean brillantes. Yo no puedo controlar esto. Igual que yo no puedo controlar cuántos kilos voy a adelgazar o cuántas horas voy a dormir. ¿Qué creéis que es lo que puedo controlar? Donde yo puedo poner más control es lo que decido trabajar para acercarme a esos resultados. Por ejemplo, en el caso de adelgazar, en lo que me puedo enfocar es en las decisiones que tomo cada día, en qué pongo en mi plato, en con quién me relaciono, cómo me planifico, etcétera. En eso sí me puedo enfocar. O en el caso de descansar, ¿en qué me puedo, qué puedo controlar? Puedo controlar que cene 2 horas antes de irme a dormir, que no utilice dispositivos, que haga una meditación. Eso lo puedo controlar. Ahora, yo no puedo decir a mi cuerpo, tú vas a dormir 8 horas seguro. No. Puedo ver qué voy a hacer para poder tener un mejor descanso. Entonces, esto es donde nos tenemos que enfocar en crear buenos hábitos, poner el foco
en tener un objetivo adecuado y controlable. No es lo mismo decir, mi objetivo es adelgazar 8 kilos, que mi objetivo es poner en mi plato una comida saludable. No es lo mismo decir que voy a ganar una maratón, sino que voy a entrenar 4 días y voy a hacer una progresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es cuando yo pongo un objetivo controlable y también la estrategia que queremos llevar a cabo. Esto es lo que va a hacer que tengamos unos resultados sostenibles. Así que vamos a trabajar bien este proceso del hábito para lograr estos resultados. ¿Y cómo creéis que podemos comenzar? Mirad, cualquier cambio, cualquier acción comienza con un pensamiento. Ese pensamiento nos va a generar una emoción. Esa emoción nos va a llevar a una determinada acción. Y si eso lo llevamos en el tiempo, lo que vamos a conseguir es crear el hábito. Y finalmente alcanzamos un determinado resultado. Y fijaros bien, porque aquí el orden es importante. Como decíamos antes, en muchas ocasiones lo que queremos cambiar es consiguiendo un resultado, sin tener en cuenta todos estos pasos y muchas veces lo que buscamos son los atajos. Y ya lo siento, porque no tengo una fórmula mágica y os diré que los atajos no existen. El secreto del éxito, os aseguro que empieza por el ser. Cuando tú lo que quieres es ir directamente al resultado y no piensas en qué persona te tienes que convertir para tener esos resultados, ahí ya vamos mal, ¿no? Y os pongo un ejemplo, ¿no? He inspirado en el gran jugador de tenis que tenemos ahora, que es Carlos Alcaraz. Nosotros queremos ser Carlos Alcaraz si nos gusta jugar al tenis. Nos queremos tener pues, los éxitos de Carlos Alcaraz, los resultados económicos, etcétera. Pero no nos preguntamos en quién nos tenemos que convertir para ser él, para ser Carlos Alcaraz. ¿Qué hace? ¿Cómo emplea su tiempo? ¿Qué estudia? ¿Cómo duerme? ¿Qué lee? ¿Qué entrenamiento hace? ¿O cómo me tengo que preparar mentalmente para ser Carlos Alcaraz? Hace ya algún tiempo leía una entrevista de Alcaraz que decía que solo tenía un secreto, que era trabajar y cuidar cada detalle a diario. Descansa bien, come bien, entrena al 100%. La suma de todos esos elementos era lo que realmente le hace ser un campeón, porque lo que sí que me quedé claro es que decía que no se saltaba ni una coma. Esa exactitud es lo que hace que él sea un campeón. Evidentemente tendrá ciertas dotes, pero también es la forma en la que él vive cada día. Así que ya tenemos una pista de cómo es el ser de un número uno y cuando queremos alcanzar unos objetivos, primero tenemos que trabajar en el ser. Y luego viene el hacer. Cualquier cosa que valga la pena en la vida, hay que pagar un precio por obtenerla independientemente de cómo definas tu éxito, ¿no? Si es el dinero, si es ser buen padre o madre, si es ser una buena pareja, un buen amigo, llegar a tope en tu vida profesional, vas a tener que comprometerte con acciones específicas de una forma constante y por un largo periodo de tiempo. Y no hay atajos, como decíamos antes, no hay camino fácil. Cuando yo decido enfocarme en un objetivo, conlleva decir que sí a unas nuevas acciones y decir que no a otras que estabas haciendo hasta ahora. Y voy a repetir esta frase porque es importante. Cuando yo decido enfocarme en un objetivo, conlleva decir que sí a unas acciones y decir que no a otras que estaba haciendo hasta ahora. Y esto significa que el camino puede ser duro, pero los caminos duros son los que se mantienen en la vida. Y cuando ya somos, cuando ya hemos hecho, es entonces cuando llegan los resultados. Y este es el orden: ser, hacer, tener. Por tanto, vamos a ver cómo podemos trabajar cada una de estas fases y va a ser el viaje, nuestro viaje creativo hacia el cambio, ¿no? Y en el ser vamos a trabajar qué cambio he elegido, cuál es el gap, qué diferencia hay entre dónde estoy y dónde quiero llegar. Luego lo vamos a pasar por la prueba del algodón, ¿no? Ver si realmente es eso lo que encaja en nuestra vida y verlo también analizando un poco cuál es nuestro comportamiento actual.
En el hacer, lo que vamos a hacer es definir nuestra mejor estrategia y luego vamos a pasar a la acción. Y por último, medir los resultados. Cuando yo mido los resultados, cuando mido mi progreso, es donde puedo hacer ese encaje y el aprendizaje, súper importante. No hay camino recto, sino hay un aprendizaje. Así que vamos a empezar hoy vamos a ver aquí cómo vamos a ir a trabajar al reto 21. Lo primero es trabajar ese ser y la mejor forma de trabajar ese ser es sabiendo qué queremos, dónde queremos poner este foco, ¿no? Porque podemos tener a veces claro que queremos trabajar, pero a veces necesitamos tener un poco más de perspectiva y una gran herramienta es esta, la rueda de la vida. No sé si la conocéis, seguramente muchos de vosotros la conocéis y trabaja en muchos ámbitos. Como veis aquí hay 12 ámbitos. Pero esto no significa que no haya más ámbitos o que vosotros podáis decir, oye, pues a mí la creatividad no me dice nada y poner otro ámbito de la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí se trabaja desde dos fases, ¿no? La primera es ver dónde o cómo de importante es ese ámbito para mí, ¿vale? Imaginaros que esta línea marrón, bueno, yo la veo marrón rojiza, es lo importante que es para mí la salud, lo importante que es para mí la comida casera o la actividad física. Y luego voy a hacer un segundo pensamiento de dónde me encuentro yo, siendo el centro el 0 y la parte exterior un 10. ¿Dónde me encuentro? Esta rueda, lo ideal sería que fuese una rueda, que fuera redonda para que nuestra vida fuese equilibrada. Pero es verdad que es difícil tener una rueda. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí lo que voy a ver son los gaps, ¿no? La diferencia entre lo que para mí es importante y dónde me encuentro yo. Y vamos a tener pues algunas cosas. Aquí en este ejemplo está la creatividad, la espiritualidad un poco, las finanzas. Y ahí es donde yo voy a poder decidir dónde quiero trabajar. Pero ojo, porque a veces a mí me sale las finanzas con un gap enorme, pero no es donde me palpita, no es donde yo quiero poner mi energía. Entonces ahí es donde vamos a pasarlo, ¿no? Por la prueba del algodón, porque mirad, en demasiadas ocasiones emprendemos ese cambio más basado en un deseo que en algo real, ¿no? Y ajustado a nuestra realidad. Entonces buscamos ser como la chica o el chico de Instagram y tener ese cuerpazo, ¿no? O hacer ese ejercicio, como esa historia que nos ha inspirado de una persona que pasó de ser obeso a hacer un triatlón, o el multimillonario que te cuenta que es del club de las 5 de la mañana y que eso ha sido fácil para él. Bueno, pues lo primero que tenemos que ajustar es nuestro objetivo. Por eso tenemos que tener clarísimo dónde queremos llegar. Y una forma de iniciar esa claridad es primero definirlo y luego visualizarlo. Y esto nos va a ayudar a ajustar y sobre todo a ver más claramente los objetivos de ese cambio de hábito. Entonces, cuando visualizamos con detalle cómo sería la vida con el nuevo hábito establecido, podemos identificar con mucha más precisión dónde queremos llegar, los beneficios que nos va a dar y las metas que vamos a alcanzar. Y cuando visualizamos esas metas a alcanzar, tenemos que ver qué energía vamos a tener que poner para alcanzarla. Y con esto volvemos a quitar nuestra mirada del resultado para ver ese camino, ¿no? Porque no es lo mismo querer estar delgado o delgada, tener un six-pack de escándalo o querer ser un millonario, que estar dispuesto a hacer todo ese trabajo que hay que hacer para alcanzarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adelgazar, pues si estás dispuesto a quitarte de los ultraprocesados, del azúcar, del alcohol, dedicarle más tiempo a cocinar en casa, ¿no? O en el caso del ejercicio, si estás dispuesto a dejar de ver tantas series e ir al gym, ¿no? De manera constante, incluso reducir tu horario laboral para dejar el espacio del gym. O incluso en la parte del multimillonario, ¿no? Pues si estás dispuesto a arriesgar e invertir todo el tiempo y más en tu trabajo para hacerte millonario. Todo eso es lo que hay que bajar a tierra, ¿no? Está genial que nos visualizamos cómo queremos vernos a futuro y la visualización lo que va a hacer es
conectarnos emocionalmente con los resultados deseados y nos va a reforzar, a dar mayor motivación, mayor confianza en ese cambio y nos va a programar la mente para sentirnos ya como esa persona que ha conseguido el objetivo. Pero también es importante que veamos ese camino hay que verlo con claridad. Y sobre todo ver si lo que me estoy planteando es algo lógico en mi vida, si es algo que encaja. Y os lo digo porque llevo ya muchos años acompañando a personas a realizar cambios y con demasiada frecuencia me encuentro personas que son hipercompetentes en sus trabajos, que se plantean objetivos realmente poco sostenibles, poco claros y desde el primer día, cuando no se trabaja esto, es que sientes el fracaso en tu espalda y muchas personas que es repetitivo el intentar hacer un cambio de hábitos que no logran. Bueno, y también, o sea, ya hemos visto los objetivos, hemos visto la visualización, pero también es muy interesante conocer cómo es nuestro estilo de personalidad ante los hábitos. Aquí he puesto 5 estilos de personalidad y a ver si os veis reflejados, ¿no? El perfeccionista, que es esa persona como es, meticulosa, es detallista, muy orientada a los resultados, o el aventurero, ¿no? Que es más espontáneo, que es creativo, que está abierto a nuevas experiencias, o el analítico, que son personas como muy lógicas, son racionales, les gusta tener toda la información antes de tomar ninguna decisión, o el socializador, que son extrovertidos, son sociables, se motivan con toda la interacción y con la parte más social, o el organizador, que son las personas más estructuradas, más planificadoras, metódicas, ¿no? Y le gusta tener como un plan súper claro y seguirlo de una forma ordenada, ¿verdad? Bueno, pues veamos los pros y los contras de cada uno de ellos. Y si queréis, si os apetece, compartir en el chat, pues con un emoticono de estos, donde te ves tú, pues ahí vamos a poder ver si tenemos muchos perfeccionistas, muchos aventureros. Y ahora os voy a ir contando un poco de cara al cambio, cuáles son los pros y los contras de cada una de estas personalidades. Mirad, los que os identificáis con perfeccionistas, pues sois excelentes para establecer las rutinas, sois muy disciplinados, os esforzáis en alcanzar lo que queréis, ¿sí? ¿Y cuáles son los cons? Pues que soléis ser bastante duros con vosotros mismos y eso lo que os lleva es a frustraros cuando no alcanzáis vuestras expectativas. Por lo general, los que sois más perfeccionistas solemos pasar del 1 al 0, ¿no? O todo está muy bien o todo está muy mal. Entonces, aquí es muy importante que establezcáis metas realistas y que os permita crear esos espacios para aprender, para crecer a lo largo de todo el proceso. Vamos con los aventureros, los que os habéis identificado con los aventureros. Pues ahí encontráis el cambio súper emocionante, vais a explorar distintos hábitos y eso os llena de energía. ¿Cuál es el contra del aventurero? Pues que os podéis aburrir fácilmente y sobre todo podéis encontrar dificultades para mantener esa consistencia. Por lo tanto, es importante que encontréis esa forma que el cambio de hábito sea muy emocionante y desafiante, incorporando esa variedad y esa flexibilidad en vuestro enfoque. El analista. Los pros, pues es excelente para investigar, es excelente para comprender el detalle del hábito y sobre todo antes de comprometerse con él. El contra es que podéis caer en la trampa de sobreanalizar y lo que hacéis es retrasar la acción. Por tanto, os aconsejo que establezcáis plazos y límites de tiempo para poder tomar esas decisiones y también para que os enfoquéis en los beneficios a largo plazo de ese cambio. El socializador. Bueno, pues los pros del socializador podría ser que
encontráis más fácil el cambio de hábitos si tenéis el apoyo y la participación de otras personas, pues los grupos de pares, los grupos de apoyo, los compañeros que te llevan al entrenamiento, las actividades de equipo, ¿no? Estos son recursos súper valiosos para las personas que se sienten más socializadoras, ¿no? ¿Qué contras tienes? Pues que te dejas llevar un poco por esa influencia social y esto te puede llevar a desmotivarte si no te ves apoyado. Entonces, aquí es importante para los socializadores que encontréis personas con los mismos objetivos y aprender a decir que no. Y por último, el organizador. Pues los pros del organizador es que te vas a beneficiar de las rutinas, de los horarios, de practicar y mantener esos nuevos hábitos. Pero ojo, porque el contra es que pueden ser personas muy rígidas, con exceso de planificación y esto te puede frustrar cuando no tienes el control. Así que es importante para el organizador el que cree un entorno propicio para ese cambio, el que tenga flexibilidad de mente y enfocarse en un proceso, no en la perfección, ¿vale? Esto es importante. Voy a ver un segundo, voy a revisar el chat, que sé que estáis poniendo por aquí, alguien tiene un poco de todo, yo creo una mezcla de tres, y el que tiene de todo, pues Josué coge lo mejor que te venga de cada consejo que os he dado, ¿vale? Analista, socializadora, aventurera. Yo creo que todos tenemos un poco de todo. El caso es perfeccionista, Rocío. Yo creo que todos tenemos un poco de todo a veces, pero hay una que suele ser como la más predominante en todo esto, ¿vale? Entonces, de los consejos que os acabo de dar, ver cuál palpita más o cuál creéis que os va a hacer que ese cambio sea más fácil, ¿vale? Vamos a trabajar el hacer, ¿vale? El hacer nos metemos de lleno en el hábito, que no es ni más ni menos que una acción que la hemos repetido y repetido hasta que la hemos automatizado. Y fijaros, cuando hablamos de las fases de un hábito, son tres, según Charles Duhigg, que es uno de los grandes en el tema de hábitos: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es ese desencadenante que inicia al cerebro que es hora de activar un determinado hábito. Puede ser cualquier estímulo que se perciba a través de los sentidos, como una hora del día, un lugar, una emoción, una persona, un sonido, cualquiera. La señal lo que va a actuar es como disparador del cambio. Luego está la rutina, ¿no? La rutina es el comportamiento o la acción que estamos realizando como respuesta a la señal. Y es el núcleo del hábito y es la parte más visible y más reconocible. Y puede ser cualquier acción, ¿no? Desde cepillarse los dientes hasta hacer ejercicio, leer, comer, cualquier acción. Es, por tanto, esa conducta que se repite de manera regular y es automática. Y luego está la recompensa. Y la recompensa no es ni más ni menos que la satisfacción, la gratificación que se obtiene al hacer ese hábito. Y esa recompensa lo que está haciendo es reforzar el hábito y lo que nos va a motivar a que repitamos al hábito. Y estas son las tres fases: señal, rutina y recompensa. Y van a formar el bucle de retroalimentación con el que vamos a mantener ese hábito, ya que a medida que este ciclo se repite una y otra vez, lo que hace nuestro cerebro, que es establecer esas conexiones neuronales de una manera más fuerte y mucho más eficiente, lo que hace que este hábito se vuelva automático y menos consciente, porque lo que hace nuestro cerebro es automatizar. ¿Para qué? Para no gastar energía, y cuanto más automatice, menos energía destina menos energía destina y más energía tiene para otras cosas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un hábito no saludable como, por ejemplo, comer alimentos altos en grasas malas y en azúcares, ¿no? Pues la señal podría ser ver un anuncio de comida rápida en la televisión o un anuncio de tartas. La rutina, ¿qué sería? Pedir comida rápida a domicilio. Y la recompensa sería esa satisfacción inmediata por ese gusto por la comida. Aquí que es importante que seáis conscientes de cómo estáis actuando ahora para poder decidir
cómo queréis actuar y cómo va a ser en este ciclo el proceso del cambio. Cuando hemos sido capaces de identificar las señales que nos desencadenan el hábito, ya podemos aquí incluir la consciencia y romper este automatismo. Podemos dejar este espacio y en lugar de reaccionar es donde vamos a incluir esta respuesta creativa que hemos diseñado con anterioridad, hemos estudiado, le hemos pasado la prueba del algodón, etc. Y es nuestra nueva rutina la que queremos seguir y reemplazar por nuestro antiguo hábito. Y si además mantenemos una recompensa que nos guste, pues estaremos reforzando este nuevo hábito y fomentando esa continuidad de repetir el hábito. Pero como os podéis imaginar, esto no es tan sencillo como lo digo aquí y te lo quiero hacer y listo, ¿no? Entonces, dejadme que os presente a dos amigos que os van a acompañar, os están acompañando siempre durante todo el día y son los que tienen voz y voto en nuestras decisiones. Y comenzamos con el guerrero. El guerrero o la guerrera eres tú por la mañana, ¿verdad? Cuando has decidido emprender un nuevo hábito y en este caso, pues podría ser el hábito de hacer gimnasia o de comer mejor, ¿no? O cuando el domingo te planificas tu semana de alimentación o de deporte, ¿verdad? ¿Os visualizáis? Yo a veces siempre digo que me veo un poco como la Gerta de los vikingos con mi guerrera. Pues esta guerrera, este guerrero, está situado en la corteza prefrontal y juega un papel clave en la toma de decisiones, porque es el que va a evaluar las diferentes opciones, el que tiene una visión a largo plazo y que va a ver las implicaciones que tienen nuestras decisiones, va a controlar nuestros impulsos e integra esa toma de decisiones con tus emociones y tus valores. Pero junto con esta parte del cerebro racional y consciente, junto con la guerrera, siempre viene con un amigo, que es el elefante. Y este elefante es nuestra parte más ancestral, es la parte que MacLean, que es un famoso psiquiatra, llamó cerebro reptiliano. No todos los científicos, ya os adelanto, están de acuerdo con esta representación de cerebro reptiliano, pero a nosotros nos va a servir para entenderlo y visualizarlo mejor. Y esta parte es la que hace referencia a los comportamientos más instintivos y se centra, por un lado, en actividades más básicas de la supervivencia, en las emociones y además de las funciones autómatas como la respiración, como el latido de nuestro corazón. Son respuestas directas, respuestas reflejas, respuestas instintivas, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos y que lo asumamos porque esto es así con un objetivo maravilloso, que es asegurar nuestra supervivencia y, por tanto, la continuidad de la especie. Esta estructura lo que hace es que hagamos conductas simples, conductas impulsivas. Es como si estuviéramos ante determinadas condiciones, ejecutáramos un código programado, ¿no? Y siempre es lo mismo. Entonces podríamos equipararlo en cierta manera a pequeños rituales que siempre se repiten del mismo modo y serán unos u otros, pues dependiendo de los estados en los que nos encontremos. Por ejemplo, ¿qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué haces cuando tienes hambre? ¿Qué haces cuando estás enfadado? Y entre otras cosas, se encarga de buscar el placer y las sensaciones que nos van a resultar agradables. Pero además tiene una peculiaridad este elefante porque es súper egoísta, o mejor dicho, egocéntrico, porque solo se ocupa de él y el resto no le interesa nada. Entonces, ahora ya conocemos a nuestros dos amigos, al guerrero y al elefante. Pero estos dos amigos no se comportan igual a lo largo del día. Y fijaros en esta gráfica. Cuando te levantas por la mañana, esta eres tú, esta es tu Gerta, ahí en el elefante lo tiene dominado, está súper dominante, está fuerte en las decisiones, ¿vale? Os imagináis, ¿vale? Por la mañana cuando piensas, voy a ir al gimnasio, voy a comer bien, voy a hablarle bien a mi jefe, voy a hacer lo que sea, ¿no? Sin embargo, a lo largo del día nos vamos agotando, ¿vale? Nos vamos agotando. Fijaros que según los expertos,
tomamos una media de 35.000 decisiones al día. Es decir, que si duermes unas 7 horas, estaríamos hablando de 2.000 decisiones a la hora o 34 al minuto. Es una barbaridad. Y son decisiones pues, de las más leves hasta las más profundas, ¿no? Si me levanto o me quedo 5 minutos más, si me pongo una falda o me pongo un pantalón, si desayuno esto o desayuno lo otro. Todas esas decisiones, aunque no seas conscientes, las estás tomando. Y así hasta 35.000, que es una cifra bastante importante. Y lo que ocurre es que poco a poco esa guerrera va haciéndose más pequeñita y nuestro amigo el elefante se va haciendo mucho más grande. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama fatiga de decisión. Y si recordáis, el elefante era más espontáneo, buscaba el placer, ¿verdad? Pues ya os podéis imaginar que esto va acompañado de los consejos que a él le interese. Y es cuando llegas a casa, te sientas en el sofá y dices, va a ir Rita al gimnasio, ¿no? O coges, abres la nevera y te tomas el helado de Häagen-Dazs que tienes en el frigorífico. Esto pasa a lo largo del día, pero también pasa en periodos que estamos más cansados, más estresados. Bien, pues esta es la situación y es algo que tenemos que tener muy en cuenta en ese cambio de hábitos. Como veis, lo que hacemos es en esta respuesta creativa, lo que hacemos es en este espacio poner al guerrero como protagonista. Es aquí donde vamos a hacer que nuestra conciencia, nuestra valoración más racional, nuestra recompensa a largo plazo, tiene que estar presente. Es decir, tenemos que aprender a habitarnos. A mí me encanta esta palabra, habitarte. Y ahora vamos a ver algunos puntos fundamentales para nuestro cambio de hábitos, como definir nuestra estrategia. Todo esto no depende solo de la estrategia, porque hay otros factores como pueda ser la motivación, la perseverancia, la resiliencia. Todo esto va a aumentar las posibilidades de éxito y nos va a evitar perder energía, perder ilusión. Yo muchas veces acompaño a personas que han intentado hacer ese cambio de hábitos repetidas veces y eso es agotador y lo digo también por experiencia propia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a definir bien esta estrategia. Lo primero, quiero que tengamos en cuenta que existen una serie de hábitos que son como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque cuando yo incorporo ese hábito, lo que hace es empujar por sí solo a seguir con otros hábitos. Por ejemplo, podemos comenzar trabajando el hábito de la autodisciplina, que es esencial para cualquier formación de cualquier hábito a largo plazo. Otro de los hábitos puede ser duchas de agua fría, que ya sé que aquí algunos están poniendo los ojos al revés, pero os aseguro que trae grandísimos beneficios a nivel salud, pero además te trae más motivación, te trae más energía, te trae superar ese momento por la mañana que te hace sentir súper fuerte, o esa sensación de sentirte fuerte puede hacer que incorpores otro hábito como el ejercicio, ¿no? Que sea algo más factible. Y si trabajamos en el hábito de hacer ejercicio, te apetecerá cuidarte mejor, no cuidarte más, ¿no? Comer mejor. Entonces, veis cómo una cosa te lleva a la otra. Entonces, cuando iniciamos cambios, sentirte fuerte y con tu nivel de energía alto, pues es fundamental para poder tener todo lo que necesitas para un cambio de hábitos. Entonces, otra de las cosas que necesitamos es la planificación. Es un aspecto importante aprender a planificarnos, a organizarnos nuestras actividades diarias. Tenemos que establecer prioridades porque vivimos en un mundo con una cantidad de información importante en el que estamos hiperactivados, que tenemos sensación de tener que hacer todo, ¿no? Y no perdernos nada y tenemos que llegar a todo o bueno, todo lo que nos dé la vida. Por eso es importante que asignemos nosotros nuestras prioridades y esto va acompañado de asignar tiempo para tus tareas. Muchas veces nos quedamos sin bajar a tierra lo que queremos lograr. Por lo tanto, lo que nos suele suceder es que si tenemos tiempo lo hacemos y si estamos muy ocupados, pues lo postergamos. ¿Os suena, verdad? Poner
si queréis un emoticono, si os suena esto de la postergación porque no tengo tiempo. Bueno, pues os voy a decir algo importante. Si no priorizamos nosotros nuestro tiempo, si no tenemos un plan para nuestros objetivos, alguien vendrá y te priorizará tu vida. Eso os lo aseguro. Por tanto, lo que tenemos que hacer no es buscar el tiempo, es encontrarlo. Y esto hace que cuando le dedicamos el tiempo, esto se hace dedicándole, perdonad, el tiempo en nuestra agenda. Y yo siempre animo a que, como veis aquí, se escriba cuándo vas a hacerlo. Si vas a hacer, vas a cocinar, ponlo en tu agenda. Si vas a ir al gimnasio, ponlo en tu agenda. Si vas a meditar, ponlo en tu agenda. Si te vas a dar una ducha de agua fría, ponlo en tu agenda. Y podéis pensar que es una tontería, pero si todas las mañanas lo ves apuntado, y lo haces, eso te va animando a lograr ese cambio, ¿vale? Entonces lo vas a ver todos los días y vas a sentir que estás haciendo tu cambio. Y como siempre os digo, experimentar esto y notad el efecto y luego decidís si seguís con esta técnica. Y también es interesante, ¿no? Cuando hablamos de crear un cambio, es buscar una rutina secuencial. ¿Qué significa esto? Pues que venga rodado con otra actividad que hagas a diario. Por ejemplo, la ducha de agua fría es me levanto y me ducho. Ya está. O si hago ejercicio, vengo del trabajo y ni me siento, me pongo la ropa de deporte, ¿no? Si voy al gym, la ropa siempre va a estar en el coche. O incluso salgo del trabajo y ya me pongo las zapatillas. Todo esto lo que te va a ayudar es a ser consistente, que es algo clave para poder internalizar ese cambio de hábitos y convertirlo en la rutina diaria. Bien, pues otro punto importante. A ver, ¿por qué no me pasa esto? La paciencia, dar pequeños pasos, en lugar de intentar cambiar todo de una vez, que nos centremos en tomar decisiones pequeñas pero consistentes, ¿no? Imagina que quieres comenzar a hacer ejercicio, pues ya ha habido mucha gente que dice, voy a ir 4 días en semana, pero no hagas eso. En lugar de inscribirte ya en un gimnasio y ejercitarte durante horas que seguramente lo vas a dejar, ¿vale? Lo que podemos plantearnos, por ejemplo, es tener un compromiso de un nivel basal. Imagínate que son 3 días, 15 minutos. Y me vas a decir, pero eso es poquísimo. No, ahí estás abriendo, ahí no estás enfocado en el ejercicio, ahí estás enfocado en abrir un espacio en tu mente para que veas que haces ejercicio 3 días en semana. Será fácil de alcanzar y luego poco a poco te vas reafirmando y vas ampliando tu compromiso. Pero empieza con pequeños pasos, empieza con cosas que sean menos de las que seguro que puedes hacer, pero que sientas que estés comprometido y que estés haciendo lo que te has propuesto, porque el resto es agotador. Visualizar los obstáculos, súper herramienta. Cuando nosotros visualizamos obstáculos, nos estamos adelantando a las posibles situaciones adversas que nos podemos encontrar en ese cambio, ¿no? Entonces, vamos a prepararnos mentalmente y así vamos a estar mejor equipados para poder lidiar, ¿no? con ese desafío cuando me surja, en lugar de repente me encuentro por sorpresa que tengo un obstáculo y no sé cómo gestionarlo, ¿no? Esto nos va a llevar a la desmotivación. Cuando nosotros visualizamos el obstáculo, lo que podemos es identificar las estrategias, las soluciones, anticiparnos a superar este obstáculo, ¿no? Incluso puedes ver distintos enfoques, cómo te sientes con uno, cómo te sientes con otro, y también vas a desarrollar una mentalidad mucho más fuerte. Estás mucho más preparado para mantener esa motivación, para mantener esa perseverancia y también para reducir ese impacto negativo. Como tienes una idea clara de lo que puedes encontrarte, pues vas a tener estrategias preventivas y lo que vas a hacer es minimizar los efectos. Y por supuesto, sigue reforzando la autodisciplina. Si te estás entrenando previamente con ese autocontrol, esto te va a permitir mantener el rumbo hacia un objetivo incluso cuando tienes esas barreras. Por tanto, la visualización de nuevo de los obstáculos no se trata de enfocarse en las dificultades, sino de utilizarla como una estrategia
para prepararte y para desarrollar esas estrategias efectivas. Así es que donde pones, aquí es donde vas a poner esa creatividad a disposición de ese cambio de hábitos, ¿no? Más estrategias que podemos tener, trabajar tu mente a diario por muchísimas razones, ¿no? Para salir de nuestra zona de confort, para dejar de sentir miedo al fracaso, para un montón de cosas te va a ayudar a tener ese trabajo de tu mente a diario. El ser flexibles. Mira, yo muchas veces yo tengo mi planificación de cuándo voy a hacer ejercicio y a veces, por lo que sea, la vida no es lineal y hay días que en lugar de estar 45 minutos, una hora, puedo estar 15. Pues como ayer me pasó, pues voy esos 15, no dejo de hacerlo. Lo que hago es flexibilizar mi objetivo. Em, También el reconocer pequeñas señales y éxitos a diario. Aquí son dos cosas. Primero, cuando tú haces un cambio de hábito, estás haciendo pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Pues felicítate reconoce esos pasos que estás dando. Pero también muchas veces tenemos pequeñas señales, ¿no? Imagínate que has dejado de fumar, llevas ya 5 años, te vas a una boda y te fumas un cigarro. Eso es una pequeña señal. No significa que sea el fin del mundo, significa que tienes que evaluar y que tienes que ver qué te está diciendo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que he visto es que una pequeña señal al final lo que hace es ir convirtiéndose en un camino hacia dejar ese hábito. Creencias, reencuádrate. El pensamiento ya hemos visto que es una de las cosas más importantes que tenemos para el cambio de hábitos. El accountability, el grupo de pares. Esto eh, es muy importante porque al final cuando tú estás con una persona contándole cuáles son tus resultados, las dificultades, etcétera, hay una probabilidad mucho más alta de que puedas llegar a conseguir tu objetivo. Y también reducir el tiempo con un camino ya probado. Si queréis hacer una maratón, lo más fácil sería que cogierais a alguien que ya tuviese ese camino trillado y que os pudiese contar cómo hacerlo. Bueno, la recompensa. La recompensa es el resultado positivo que el cerebro busca cuando realiza esa conducta habitual. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre el corto y el largo plazo, entre la satisfacción y el placer. Y aquí os pongo esta balanza donde veis el corto plazo, lo que nos da satisfacción a corto plazo, como jugar, como el alcohol, como fumar, como ir de compras, como ver redes sociales, como el azúcar y comida basura. Eso nos da una satisfacción a corto frente a lo que nos da una satisfacción a largo, retos personales, conexiones con otras personas, formas de gratificación, de contribución, trabajo significativo, formación y progreso. Todo esto hay que tenerlo balanceado. Es decir, si yo, y hay muchos jóvenes y muchos adultos que están enfocados en esta satisfacción a corto, ahí hay un riesgo muy grande porque además lo que ocurre con estas satisfacciones es que tu cuerpo se acostumbra cada vez a ese nivel de satisfacción y quiere más y quiere más y quiere más y quiere más, ¿vale? Y entonces hay muchos problemas de ansiedad, hay muchos problemas de salud mental por estar enfocados en esta parte. Y luego está el largo plazo. Tampoco podemos solo estar en el largo plazo. Lo que tenemos es que tener un balance. Y por último, vamos a trabajar el resultado. El resultado puede tener un impacto clarísimo en nuestra motivación, lo veíamos al principio, y en esa capacidad para mantener a largo plazo ese hábito. El resultado, cuando es positivo, pues te va a reforzar, te puede proporcionar información sobre cómo de eficaz estás siendo con la implantación de tu hábito y nos refuerza en nuestros objetivos, te está reforzando en tus objetivos. Pero, ¿qué ocurre si no son los esperados? Y aquí es donde yo quiero llegar, ¿vale? ¿Qué te está ocurriendo? Pues que al final, cuando no es el resultado positivo,
pues empieza a un diálogo interno, empieza ese enfoque de la culpa, de que no lo estás haciendo bien, de que tú no puedes, etc. Lo que sí que tenemos que tener claro es que el hábito que teníamos antes, el hábito antiguo, siempre se queda al acecho. Tu elefante va a estar ahí pendiente de que tengas ese momento más bajo, ese cansancio, siempre va a estar ahí pendiente de cogerte de nuevo, ¿vale? Entonces, cuidado con nuestro diálogo, cuidado con nuestras intenciones. Para no caer en esos malos hábitos de nuevo, tenemos que prestar mucha atención a nuestro diálogo interno y a la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Para que os hagáis una idea, nuestra cabeza tarda aproximadamente unos 6 segundos en tomar una decisión. Y a partir de ahí lo que hacemos es construir toda una justificación de lo que has decidido, ¿no? Y es en ese momento cuando podemos empezar a ponernos unas gorras. ¿Y de qué gorras estamos hablando? Pues fijaros, gorras como esta, ¿no? Gorra como tengo una excusa perfecta, es que justo ese día me levanté súper tarde y no pude tener a tiempo algo saludable para media mañana, ¿no? Y lo único que había en la máquina eran barritas de chocolate, ¿os suena? O las excusas, aquí las excusas siempre las vamos a utilizar para no enfrentarnos a una realidad, ¿vale? O el gorro de cómo me puede pasar esto a mí, qué mala suerte tengo. O el gorro de me lo merezco, porque con la semana que llevo tan horrible de trabajo es que yo me merezco tomarme esta pizza. O qué van a decir si les digo que no a una copa. Voy a ser la aburrida de siempre. O de hoy no, pero os lo prometo que mañana lo hago perfecto. Todo esto son gorros que nos vamos poniendo. Aquí yo lo único que os digo es que seamos conscientes, que tengamos clara cuál es nuestra intención. Y si por lo que sea decidimos un camino que nos aleja de nuestros objetivos, no nos fustiguemos. No sea esto, qué horror, he metido la pata, qué culpa tengo por hacer esto. Fijaros, una de las cosas que más me ayudó cuando yo aprendí PNL es esta frase. ¿Y si viviéramos una vida en la que no hay errores, sino resultados diferentes? Bueno, aquí os hablo de la continuidad del hábito que va a depender de nuestra actitud, va a depender de nuestro pensamiento crítico y os animo a que reflexionéis, a que analicéis, a que ajustéis el enfoque de la estrategia. No os empeñéis en seguir la misma estrategia si no está funcionando, a que busquéis apoyo, busquéis orientación, a que ajustéis vuestras expectativas. Oye, a lo mejor yo tenía en mi cabeza que iba a correr el kilómetro a 4,50 y llego a 5. Ajustar vuestras expectativas y practicar la autocompasión. Súper importante, ya estoy terminando. Saber volver. Los caminos no son rectos. Podemos tener épocas en las que nos sintamos más alejados, pero si tenemos las herramientas adecuadas, sabremos volver. Y para eso vamos a tener mañana el reto de 21 días. ¿Dónde lo podéis encontrar este reto? En la aplicación que tenéis todos en vuestro teléfono, ¿vale? De Doctor.I. Ahí os metéis, tenéis eSalud Corporate aquí arriba y de ahí os va a llevar a esta parte que le dais a eSalud Gooder y aquí vais a ver cambia hábitos de manera saludable. Si vosotros además de hacer el reto queréis que todos los días os llegue un mensaje para recordaros que vamos a trabajar este día, podéis escanear este QR, os habrá llegado, os llegará también mañana donde os podéis apuntar y ahí todos los días os vamos a hacer de Pepito Grillo. Y por último, os dejo aquí este córner de hábitos, unas lecturas maravillosas, La conquista de la voluntad de Enrique Rojas, El poder de los hábitos de Charles Duhigg, Hábitos atómicos de James Clear y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Estos son unos libros impresionantes. Estas son unas aplicaciones que podéis ver que, bueno, os pueden ayudar a hacer ese cambio de hábitos. Dejar que termine con una frase que me encanta, es de Kiko García, inspirada en una de Carlos Delgado Zarco, que es el CEO de Level Up. La magia que esperas en la vida está detrás de aquello que no haces. Así que muchas gracias.
Os dejo aquí un QR que por favor, si podéis, me parece que también os lo puedo dejar. Darme un segundo, que os lo voy a dejar también en el chat para que lo podáis complementar si os ha gustado el taller. Si queréis que hagamos otro tipo de talleres, estará fantástico. Y ahora mismo, a ver, dejarme que lo copie y que os lo ponga aquí. A ver, en el chat. Podemos pasar, si queréis, a preguntas, si tenéis preguntas, donde os contesto encantada de la vida. Os dejo ahí el link para que podáis cumplimentar la encuesta. Y si queréis, pasamos a preguntas, si tenéis. Pues muchas gracias, Sara. Sí, si queréis, podemos, como queráis, para que no sea un lío, si queréis.